Introducción al barroco. El barroco fue un movimiento artístico surgido en Italia en el siglo XVII, que influye profundamente en la música, la arquitectura, la literatura, a la pintura y al teatro, que se extendió en toda Europa y a las colonias españolas en América. El barroco está estrechamente relacionado con la Contrarreforma y la lucha de la Iglesia Católica y las monarquías absolutas de Martín Lutero. Desde su punto de vista filosófico, su centro se basaba en el interés del individuo y las pasiones irracionales que lo afectaban, como el amor, la desilusión, el temor a la muerte, etc. Llegó a su fin a mediados del siglo XVIII con la llegada del neoclasicismo en Francia. Sin embargo, esto se transformó en rococó, que fue un estilo parecido al barroco original. Origen del adjetivo barroco. El barroco nació en Italia en el siglo XVII y se extendió a toda Europa y las colonias españolas en América. El adjetivo barroco solo comenzó a usarse a finales del siglo XVIII y se refería en general a todo aquello que fuese desproporcionado, exagerado, rebuscado, complicado, retorcido, desequilibrado, pasional y excesivo. A todo aquello, en fin, que no correspondiera a los ideales de la moderación, proporción y uniformidad propios del clasicismo. Tendrían que pasar unos 100 años para que el término pudiera perder su significado de peyorativo y pasar a designar un estilo artístico específico. El barroco temprano, a 1580-1630. Los aspectos más destacables de esta etapa son la prodigalidad, uso de varios coros de voz e instrumentos, el protagonismo de una voz aguda que acapara el interés musical, monodía y, por supuesto, la aparición de la ópera. Barroco medio, de 1630 a 1680. Es la época de la ópera y la cantata, y con ella la distinción entre aria, arioso y recitativo. La música instrumental en este periodo va ganando terreno y se pone a la altura de la vocal. Se produce una vuelta hacia el contrapunto. Barroco tardío. Va desde 1680 a 1730. Durante el barroco tardío surgieron nuevas tendencias musicales como innovación en fórmulas tonales o la ampliación del estilo de concierto. Además, esta es ya una época de consolidación del estilo musical en la que hay presencia de la mayoría de los músicos del barroco más importantes de muchos países europeos, como Italia, Alemania o Francia, tales como Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach y Domenico. Reforma. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso iniciado por Martín Lutero en el siglo XVI en Alemania, que resultó en un cisma de la Iglesia Católica y dio origen a diferentes iglesias y corrientes conocidas como protestantismo, también conocida como Revolución Protestante. Fue un movimiento que buscaba provocar un cambio profundo en la Iglesia Católica. Los protestantes negaban la autoridad del Papa y buscaban reformar el catolicismo para regresar a un cristianismo primitivo. El nombre Reforma Protestante surgió debido a la protesta de Spira en 1529, donde se defendía la tolerancia religiosa en los principios alemanes. La Reforma Protestante se basa en elementos de la tradición católica medieval y en movimientos como la devoción moderna. Fue iniciado por Martín Lutero, quien cuestionó la doctrina católica y rechazó prácticas como la venta de indulgencias. Barroco y Contrarreforma. La Contrarreforma fue la respuesta de la Iglesia Católica hacia Lutero y sus seguidores.
Se trató de un gran movimiento para atacar a los protestantes desde todos los blancos: la teología, la política, las artes plásticas, la música y el teatro. Si Lutero predicaba la sobriedad y la razón, la Contrarreforma defendía y difundía las pasiones humanas, como lo trágico, lo dramático, lo exagerado, lo sorprendente y lo ornamental. Si Lutero rechazaba las imágenes en favor al texto bíblico, la Contrarreforma y los monarcas católicos reclutaban a los mejores artistas de la época para crear innumerables pinturas de textos bíblicos, como santos o retratos de monarcas. Y así nació el barroco, un estilo artístico que es el vehículo de los ideales contrarreformistas. Pintura barroca. En la pintura hallamos una preferencia por la sensación de movimiento, por las líneas curvas, las contracurvas, las espirales y la composición en diagonal. Predomina el color sobre el dibujo, lo pictórico sobre lo lineal, la perspectiva en corso y la profundidad sobre lo superficial.